El pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo. De su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza. Zona de trabajo. Un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Seguimos en Zona de Trabajo, Relatos del Bicentenario, son las 18:27 de la tarde. Bueno, Carlos, lo que venimos viendo en las últimas semanas en los diferentes programas y lo que venimos siguiendo es la situación de los trabajadores docentes, ¿no? En diferentes lugares del país. Nos parecía interesante en esta semana, en este programa, poder pensar un poquito con compañeros, con compañeras docentes locales, cuál es esa situación, ¿no? Por eso hoy nos acompaña acá en el piso Cecilia Islas, que es secretaria gremial de la Unión de Educadores Tandil. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ambos por la invitación. Gracias a vos por venir. Bueno, en principio, por ahí, empezar por acá, una de las cosas que fue noticia en estos últimos días fue que en el Congreso se votó la implementación de la educación como un servicio esencial, ¿no? Ustedes desde el gremio, ¿qué es lo que piensan sobre esa situación? Bueno, desde FEB, obviamente, como desde todos los sindicatos docentes, rechazamos esta supuesta esencialidad de la educación, ¿no? Que ya tiene media sanción en el Congreso, que esperamos que el Senado la rechace. Sabemos que es posible que se apruebe, después seguiría un camino judicial, ¿no? Sí. Pero bueno, la educación es un derecho humano, un derecho social esencial, no es un servicio esencial. Digamos que la Organización Internacional del Trabajo lo establece bien, ¿no? La esencialidad de un trabajo tiene que ver con el riesgo de vida, con la salud. No es el caso de la educación. Atrás de esto es un recorte de derechos a los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y nos preocupa porque además de ser un recorte a los derechos, es inviable, como está planteado. En esta llamada ley Finocchiaro, ¿no? Que además tenemos que recordar que fue el director general de Cultura y Educación durante la gestión Vidal, y con los cuales no las hemos pasado nada bien. Nada bien, sí. ¿Por qué decís que es inviable? Porque por ahí hay alguien que está escuchando bien, que ahí se le pierde un poco la situación. Esta ley contempla que ante una medida de fuerza, ante un paro docente, deben garantizarse, como en salud, por ejemplo, que se deben garantizar guardias, se debe garantizar que un 30% del personal esté en la escuela para dar clase a la totalidad de los y las estudiantes. Y eso no es posible. Pensemos una escuela grande, con, 500 estudiantes por turno. Sí. ¿Cómo se hace? Para que el 30% de las y los docentes puedan cumplir con lo que la norma establece, que es el deber de cuidado, no ya hablar de dar clase, ¿no? Pero el deber de cuidado, que es lo primero que tenemos como deber. Bueno, creo que hay que estar en la escuela un día para darse cuenta que esto no es viable. Claro, y también, digamos, sea porque afecta el derecho a huelga de los trabajadores de la educación en este punto. Por supuesto, que está en nuestra Constitución, digamos, no hay ley más importante que nuestra Constitución Nacional, ninguna ley puede contradecirla, ¿no? No puede haber una ley que vaya en contra. Pero bueno, nuestros legisladores parece que van en contra. Bueno, es parte de un gobierno que cercena derechos, ¿no? Claro, y la educación es objeto
de esta política. Porque de alguna manera no es solo la declaración de la esencialidad, digamos que cuando comenzó el gobierno de Milei, casi al mes, tuvimos la noticia de que nos dejaban de pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, Sí, sí. que era parte importante del sueldo, y esto afectó a los docentes y las docentes de todas las provincias, además de que no hay fondos nacionales para educación. Además de que no tenemos más Ministerio de Educación de la Nación, que forma parte de esta Secretaría de Educación de este engendro que es el Ministerio de Capital Humano. Sí. Así que digamos que lo de la esencialidad es como el corolario de todo lo que ya viene sucediendo en solo 8 meses. Claro, que lo dicho sea de paso también, digamos, lo de la esencialidad no es nuevo, ¿no? O sea, es algo, digamos, que ya se ha planteado, sí, tal cual. Desde hace mucho tiempo, en donde gobiernos que tienen características parecidas o similares, digamos, a el régimen, le decimos acá, ¿no es cierto? El régimen anarcocapitalista, no viene a plantear, como en esto, como en tantas otras cosas, hasta en eso los defrauda, ¿no? O sea, porque hasta los que pueden llegar a tener un poco de confianza en lo que esta gente pueda llegar a hacer, porque aunque parezca mentira, todavía hay gente que le tiene confianza, no son cosas que se les hayan ocurrido ahora, recién, hayan sido innovadores, para nada, ¿no? No, o sea, lo que pasa es que ahora pudieron avanzar. Hay como un contexto, digamos, en el que pueden avanzar. Muchas veces, digamos que nos han dicho, ante huelgas largas, siempre salía el tema de, bueno, la esencialidad de la educación, ¿no? De hecho, durante el gobierno de Vidal, que estuvimos mucho tiempo en la calle, Finocchiaro fue uno de los que dijo. Pero bueno, nunca se avanzó, digamos, y mucho menos a nivel nacional. Porque además también leí que hay como, digamos, una indicación que parece amenaza, ¿no? Como que todas las provincias tienen que cumplir con esa, si es que se dicta esa norma a nivel nacional. Cuando en realidad las provincias tienen a su cargo la educación. Digamos. Claro. El gobierno de la nación tiene muy pocas escuelas, son las que dependen de las universidades. Pero después todas las escuelas hasta el nivel obligatorio dependen de cada una de las jurisdicciones, no de la nación. Entonces, bueno, es bastante complejo. Bueno, me parece que ese tono que utiliza viene en consonancia con lo que ha hecho en más de una oportunidad, ¿no? O sea, si no te sumás a lo que nosotros proponemos, viene el castigo, ¿no? Bueno, como pasó concretamente con la provincia de Buenos Aires y la disputa por la famosa instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca. Claro, o como con lo del Pacto Colorado. De Mayo, el Pacto de Julio, no sé cuándo ya, también pasó lo mismo. Exacto, sí. Sí, la verdad es que, bueno, en ese sentido también hay que o nosotros tratamos de preguntarnos acá en el programa, Cecilia, ¿cuál es la situación que ven ustedes en la cotidianidad de esto, ¿no? Porque vos decías, bueno, esto está pasando, este ataque a la educación pública y a los docentes como trabajadores, como trabajadoras, está pasando hace 8 meses ya, ¿no? 8 o 9 meses. Bueno, es un ciclo lectivo. ¿Qué es lo que está pasando en la cotidianidad del trabajo de los compañeros y las compañeras? Nosotros tuvimos 2 paros nacionales a los que adherimos, creo que fueron 2, más a principio de año, y sí, hay preocupación, hay malestar, y es como que hay como dos patas, ¿no? Porque por otro lado tenemos paritarias provinciales cada 2 meses, que se acepta por mucha mayoría, y por otro lado tenemos este escenario nacional muy complejo. La posibilidad, digamos, del paro está y hay como un reclamo de ir al paro. Sabemos que no es lo mismo la situación porque, digamos, un paro sería un paro nacional, docente, y no es la misma situación en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros, digamos, pararíamos tal vez sin ningún tipo de temor por un descuento o por algún castigo, por decirlo así. Sabemos que en otras provincias hay presentismo,
Entonces el no ir a trabajar ese día implica a sueldos que ya son bajos, un día menos de trabajo. Digamos que el escenario de un paro también, si bien todos sabemos que el paro es por ahí la única medida, o estar en la calle, lo vemos, los escuché a ustedes decir, en la provincia de Neuquén están en un plan de lucha desde hace un tiempo. Yo personalmente creo que no nos va a quedar otra que ir a un plan de lucha, pero es como que hay que medir, digamos, cada paso, porque las realidades de cada provincia son muy distintas. Entonces, bueno, ya te digo, hay presentismo en otras provincias que nosotros no tenemos, que digamos, pudimos sacarlo de eso, era plata en negro, ¿no?, que teníamos, claro, en el sueldo. Sí. Entonces, bueno, pero es un escenario muy complejo, porque también creo que a la mayoría, ¿no?, de la clase trabajadora, por ahí es una percepción, es como que estamos un poco atomizados, ¿no? Estamos como sin reacción, como que viendo cómo podemos, de qué manera seguir la lucha. No es fácil, no es el escenario para nada fácil. Claro, sí, vos sabés que esto que estás planteando de la atomización, ayer casualmente veía un reportaje que le habían hecho en Radiográfica a el secretario de ATE Córdoba, Giuliani, sí, que era con respecto a la situación en fabricaciones militares, ¿no? O sea, porque uno piensa en la educación, pero es la educación y lo que no es la educación, ¿no? En general, todo lo que está vinculado con el Estado ha sufrido en mayor o menor medida, digamos, pero ha sufrido, digamos, o viene sufriendo un ataque feroz por parte de este gobierno. Y en este caso particular hablaban de la situación que se está dando con este acuerdo que tendría el gobierno nacional, en donde pondría, digamos, las instalaciones de fabricaciones militares en Córdoba para la producción de armamento que sería utilizado, digamos, por la OTAN y por Ucrania. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Claro. Y en esto Giuliani hablaba y decía concretamente que está faltando esta iniciativa de tener un poco más, digamos, desde el punto de vista del pueblo, ¿no? Una iniciativa más a nivel nacional y que involucre, digamos, a todos los sectores, ¿no? Porque concretamente lo que está proponiendo, digamos, como desafío el gobierno es nada más ni nada menos que lo que nosotros conocimos como Argentina, porque cuando él habla y dice lo que dice, que va a destruir el Estado, que va a destruir todo esto, es destruir nada más ni nada menos que los cimientos de la República. Es lo que está planteando, ¿no? Sí, es un desafío ver cómo contrarrestamos eso, ¿no? Sí, tal cual. Y en ese sentido, por ejemplo, los compañeros y las compañeras, ¿cómo van viendo el día a día de todo lo que se está dando? ¿Qué percepción tenés de...? Hay apatía o hay enojo. Es como que no hay unanimidad de criterio, digamos, en el día a día, en las salas de profes, en la sala de maestros, decís. Sí. Porque también hay una realidad, en las últimas ocasiones en que hemos salido a la calle, salvo la marcha, ¿no? En defensa de la universidad, no hemos sido muchos ni muchas. En las asambleas o reuniones tampoco es que hay gran cantidad de compañeros o compañeras que se acercan. Hay como una apatía general y a mí también eso me preocupa. Porque por ahí... el que se quede la queja en el ratito que tengo para compartir con un compañero o una compañera, no lleva a ningún lado, ¿no? Pero bueno, creo que también un poco tenemos que hacernos cargo como dirigentes sindicales de la parte que nos toca, ¿no? Si bien este contexto es difícil, por ahí hay que tomar otras medidas, y bueno, realmente encarar un plan de lucha. Pero bueno, es difícil porque es un contexto donde tenemos un gobierno nacional y provincial que son de distinto tono político y con un enfrentamiento claramente marcado y con realidades totalmente distintas en cuanto a los vínculos y a lo salarial, ¿no? Hoy te decía que venía para acá y leía en algún portal que el gobierno nacional decretó el aumento, el piso salarial docente, es decir, cerró la paritaria por decreto. La última reunión había sido a fines de julio.
Claro. Y fijó un piso de 420.000 pesos para un maestro o maestra que recién se inicia. Un maestro o maestra que recién se inicia en la provincia de Buenos Aires cobra 500.000 pesos por una jornada simple. Y la Nación estableció 420.000, Claro. digamos, ¿no? Sí, también y ya la provincia de advirtió... Buenos Aires no es la que tiene los salarios más altos, ¿no? Sí, O sea, sí. Claro. Imagínense que, pero hay provincias que sí, o sea, lo que hace la paritaria nacional es establecer, nadie puede ganar menos que esto, pero ese menos es muy poco. Claro. No, incluso trascendió también la cuestión esta de que, bueno, algo que se ha visto, por ejemplo, en la negociación con los trabajadores de las universidades nacionales, en donde las paritarias se vienen cerrando por parte del Ejecutivo Nacional, ¿no? O sea, por parte del gobierno. Donde ya ese 2% de aumento que plantea para el mes de septiembre, para el sector universitario, ya se lo está haciendo, digamos, sea extensivo al resto de los sectores del Estado que vayan a reclamar, digamos, ese aumento para a partir de octubre. Sí. O sea, en una circunstancia en donde siempre la cuestión es complicarle la cosa al trabajador, porque además también, bueno, esto que hemos hablado más de una oportunidad, ¿no, Nicolás? Lo que decías de lo que cuesta hoy en día mantener una familia. Sí. ¿No? Es toda una tarea, ¿no? Que insume, bueno, los propios índices de ellos, ¿no? O sea, el índice del otro día de la canasta de la ciudad de Buenos Aires, da casi 1 millón de pesos, ¿no? O sea, 900 y pico mil pesos para poder sostener un grupo familiar. Sí, alguien que no alquila, ¿no? Además. Sí, No, eso, olvídate, sí, Claro. olvídate. Ya, ahí sí, si alquilás tenés que ir a Basilea. Ya, no sé con qué, pero bueno. Cecilia, bueno, como para ir cerrando, también contanos un poco ante este cierre de paritarias por decreto, bueno, qué es lo que se ha charlado en los gremios, cuál es la perspectiva, qué es Mira, lo que esto es andan de hoy, pensando. así que Así esto que nada no, todavía. No. Todavía es de hace unas horas, así que bueno, veremos cómo sigue. Entiendo que a lo mejor se profundiza el plan de lucha, pero bueno, esto es todo muy reciente y veremos. Habrá que Pero ver, realmente es una situación preocupante, muy preocupante, porque la educación es prioritaria y es un derecho básico y tiene que ser prioritario para la política del momento, ¿no? Para la política educativa del gobierno nacional, provincial, y no está siendo prioritario. No. Hay un desfinanciamiento muy importante y esto, digamos, en poco tiempo, ¿en qué se traduce? En peores condiciones de trabajo, obviamente, y en peores condiciones edilicias y en peores condiciones para los y las estudiantes, porque no solo nuestros y nuestras estudiantes van a aprender, sino que también comen en las escuelas en muchos casos. Claro. Y si no hay fondos, esto también se traduce en una mala calidad de lo que comen nuestros pibes y nuestras pibas. Así que, bueno, esperemos que la situación mejore, pero sabemos que el contexto no es muy alentador a nivel nacional. Muchas gracias, Cecilia, por agradezco. Acercarte hasta la radio y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Cecilia Isla, secretaria gremial de la Unión de Educadores Tandil. Vamos a un breve separador y enseguida volvemos.